El hombre conocido en la historia como Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, Oriente, la provincia más oriental de la isla de Cuba. Su padre era Ángel María Bautista Castro Argís, nacido en 1875 en la región gallega del norte de España. A principios de la década de 1890, Ángel Castro fue reclutado por el ejército español y posteriormente enviado a Cuba, que en aquella época era una de las pocas colonias americanas que le quedaban a España, para contribuir a aplastar una segunda guerra de independencia que había estallado allí en 1895. A diferencia de los anteriores movimientos independentistas en Cuba, este tuvo éxito gracias a la intervención de Estados Unidos y como resultado, Cuba se separó de España en 1898. La naturaleza de su lucha independiente significaba que ahora caía bajo el dominio geopolítico de Estados Unidos, una relación que arrojaría una larga sombra sobre la historia del país durante el siglo XX. Ángel Castro regresó brevemente a España, pero emigró a Cuba a través del puerto de La Habana en 1905. Entre la sucesión de empleos de los años 1900 y 1910, trabajó como jornalero para la United Fruit Company estadounidense, y en la década de 1920 ya había establecido su propio negocio agrícola, contratando hombres para trabajar en las plantaciones de azúcar. Llegó a tener más de 300 empleados y fuertes conexiones comerciales con empresas americanas en Cuba. Así pues, Fidel nació en una familia relativamente acomodada. En 1911, Ángel Castro se casó con María Argota Reyes y la pareja tuvo 5 hijos. Tras el fracaso de este matrimonio, Ángel tuvo 7 hijos más con Lina Ruz González, una sirvienta agrícola que se convirtió en su amante y más tarde en su segunda esposa. Entre ellos estaban Fidel y su hermano menor Raúl, que se convertiría en su aliado político más cercano a lo largo de su vida. La infancia de Fidel fue curiosa, ya que nació fuera del matrimonio en una época en la que aún existía un estigma muy considerable en torno a la ilegitimidad. Ángel Castro hizo que Fidel se criara con el apellido de su madre y entre los hijos de los trabajadores de las plantaciones de azúcar, muchos de los cuales eran haitianos y otros trabajadores caribeños que vivían vidas difíciles y sumidos en la pobreza. Es muy posible que las experiencias vividas entre los trabajadores de su padre durante su juventud influyeran sustancialmente en la posterior opinión de Fidel sobre el papel de las empresas estadounidenses en la economía y los trabajadores de la isla. Cuando solo tenía 6 años, Fidel y sus hermanos mayores Ramón y Ángela fueron enviados a Santiago de Cuba para comenzar su educación. Allí vivieron en condiciones precarias con un tutor que apenas podía permitirse lo estrictamente necesario. Curiosamente, en una isla donde predominaba el catolicismo romano, Castro no fue bautizado hasta los 8 años, en 1934. Esto parece haber sido con el propósito de asegurar que pudiera asistir al internado de La Salle. Posteriormente fue enviado a la escuela privada jesuita de Dolores, en Santiago, y después al Colegio de Belén, en La Habana. A pesar de su interés por la historia y la geografía, Fidel nunca destacó académicamente, pero era un buen atleta. En 1943 y 1944 fue nombrado deportista más destacado de La Habana para su edad, destacando en béisbol, baloncesto, salto de altura y carreras de media distancia. Castro crecía en una época en la que la sociedad cubana era un caos. En las décadas que siguieron a la Guerra de Independencia del país en 1898, la isla experimentó una profunda inestabilidad política y un pobre desarrollo económico. El sistema político del país era muy corrupto, y los políticos de la República, desde los más altos cargos hasta los más bajos, practicaban el soborno y la corrupción de forma desenfrenada. Los intereses empresariales estadounidenses controlaban gran parte de la economía cubana, y la isla se había convertido en un refugio para la mafia italiana y otras organizaciones criminales con base en América. Mientras tanto, la economía del país seguía estando subdesarrollada y basada en la explotación de recursos de productos básicos como el plátano, el café, y sobre todo, el azúcar. El resultado neto de todo esto fue que una pequeña élite se benefició masivamente, mientras que los cubanos de a pie seguían atrapados en una pobreza desesperada. En la década de 1930, los militares cubanos empezaron a intervenir cada vez más en la política del país, especialmente tras la llamada Revuelta de los Sargentos de 1933. Como resultado de ello, el líder general del elemento militar, el sargento Fulgencio Batista, empezaría a desempeñar un papel importante en la política cubana, ejerciendo como presidente entre 1940 y 1944. Después se marchó a vivir a Florida, en Estados Unidos,
pero más tarde volvería a la política cubana, con consecuencias sorprendentes. En 1945, Fidel Castro comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana. Aquí empezaron a manifestarse sus instintos políticos al involucrarse en varios movimientos estudiantiles de protesta contra la corrupción externa de la política cubana y las élites que dirigían el país. Era una época muy conflictiva en los campus universitarios de la isla, donde eran frecuentes las bandas armadas y el comportamiento delictivo generalizado, reflejo del colapso generalizado de la ley y el orden en la sociedad cubana de la época. La postura antiamericana de Castro se manifestó por primera vez cuando se unió al Comité para la Independencia de Puerto Rico, un organismo creado para abogar por la independencia de la vecina isla caribeña de Estados Unidos. Puerto Rico se había convertido en una colonia estadounidense tras la Guerra Hispanoamericana de 1898, pero nunca se le concedió el estatus de Estado, una situación que persiste en la actualidad. Castro y sus compañeros agitadores estudiantiles de La Habana se oponían a que esta situación continuara, y la consideraban un síntoma de la estrategia continuada de Estados Unidos para dominar América y oprimir a los estados del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Fue también durante estos años en La Habana cuando Castro se ganó por primera vez una reputación dentro de la sociedad cubana por sus acciones disidentes. En el invierno de 1946, apareció en las páginas de varios periódicos a raíz de sus críticas al gobierno y a su corrupción y violencia. Posteriormente desarrolló amplias conexiones con numerosos grupos políticos de izquierda del país, en particular con la Unión Insurreccional Revolucionaria. En aquella época, la policía sospechó de él por el asesinato de un líder estudiantil rival, aunque nunca se demostró nada, y aunque recuperó la reputación de orador poderoso, nunca llegó a ser un líder estudiantil destacado, y en varias ocasiones fue derrotado en las elecciones universitarias. En el verano de 1947, Castro abandonó brevemente la universidad para unirse a una campaña para derrocar al gobierno derechista de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Trujillo, al igual que Batista en Cuba, era un gobernador militar que contaba con el apoyo de Estados Unidos. A finales de julio de ese año, Castro fue uno de los líderes de una banda de unos 1.200 rebeldes que partieron de Cuba hacia la República Dominicana con el objetivo de derrocar a Trujillo. Sin embargo, el esfuerzo fue rápidamente sofocado por una combinación de fuerzas cubanas y dominicanas. Muchos fueron detenidos. Aunque Fidel escapó tras saltar supuestamente por la borda del barco, se adentró en aguas infestadas de tiburones portando una pistola sobre la cabeza. Este acontecimiento destaca por ser la primera ocasión en la que el futuro líder cubano participó directamente en una rebelión armada en el Caribe. Tras la frustrada expedición a la República Dominicana, Castro entró en un periodo de expansión de sus actividades revolucionarias. Cada vez ocupaba un lugar más destacado en los círculos estudiantiles que protestaban contra el gobierno de La Habana, y en 1948 realizó varios viajes a Panamá, Venezuela y Colombia para reunirse con grupos revolucionarios de izquierda. En particular, en Bogotá, la capital colombiana. A finales de la primavera de 1948, desempeñó un papel fundamental en los esfuerzos por crear una conferencia panamericana de estudiantes que actuara en oposición a los gobiernos de derechas de toda América Latina. Ese mismo año, en Cuba, se casa con Mirta Díaz Balart, estudiante de filosofía. Se consideró una unión improbable, ya que Balart procedía de una prominente familia cubana que tenía amplios contactos con las élites políticas del país, las mismas personas y grupos a los que Castro se oponía cada vez más. La pareja incluso recibió numerosos regalos el día de su boda de algunas personas contra las que Castro había protestado, y pasaron la luna de miel en Estados Unidos. A pesar de estas curiosas contradicciones, el matrimonio duró 7 años, y Fidel y Mirta tuvieron un hijo llamado Fidelito, antes de divorciarse en 1955. A principios de la década de 1950, Castro creó un bufet de abogados con 2 socios llamados Jorge Aspiazu y Rafael Resende. Sin embargo, se trataba de compañeros izquierdistas y en realidad el bufet se dedicaba al trabajo pro bono, para defender a trabajadores que habían sido maltratados o despedidos de su empleo. Además, durante estos años Castro fue desarrollando su conocimiento del pensamiento izquierdista, leyendo ampliamente las obras de Karl Marx y Friedrich Engels, los 2 pioneros del comunismo, y otros pensadores políticos más recientes como Vladimir Lenin y León Trotsky. En esta etapa, Castro se inclinaba por cambiar Cuba desde dentro, y en 1952 se presentó a las elecciones nacionales al Congreso cubano como miembro del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, un partido populista de izquierdas fundado por Eduardo Chivas en 1947.
Este fue en realidad el principio del fin del enfoque pacífico de Castro para cambiar la política cubana. Ese mismo año, en 1952, Fulgencio Batista regresó a la escena política cubana y en pocos meses instauró una nueva dictadura militar en la isla. Tras un breve golpe militar, en adelante gobernaría Cuba como una dictadura militar unipartidista. Con el respaldo de Estados Unidos, Castro emprendió el derrocamiento del régimen de Batista por medios violentos. Pocas semanas después del regreso de Batista al poder en Cuba, Castro estaba trabajando en un nuevo proyecto revolucionario que él y sus seguidores, como su hermano menor Raúl Castro, llamaron el Movimiento. Su primera acción llegó a los pocos meses y fue un momento significativo en la Revolución cubana. El 26 de julio de 1953, Castro y un centenar de personas más atacaron un cuartel del ejército cubano en Moncada, Santiago de Cuba. El ataque fue un completo fracaso. Casi la mitad de los militantes fueron abatidos por la guarnición de 400 hombres y la mayoría de los restantes fueron hechos prisioneros, escapando solo unos pocos. Fidel se encontraba entre los capturados y fue condenado a 15 años de prisión por liderar una insurrección contra el Estado. Durante el juicio, realizó una larga defensa en lo que se convertiría en su discurso más famoso, La historia me absolverá, en el que atacaba al régimen de Batista y exponía sus propias ideas políticas y económicas. Castro cumplió su condena en la isla de Pinos, la segunda mayor del archipiélago cubano. Durante su cautiverio, rebautizó el movimiento como Movimiento 26 de Julio, en honor a la fecha en que se había producido el ataque al cuartel Moncada. A pesar de este continuo comportamiento incendiario, Batista tomó la decisión de excarcelar a Castro en el verano de 1955, tras haber cumplido menos de 2 años de su condena. Fue una decisión que el dictador no tardaría en lamentar. Tras su liberación en 1955, Castro se exilió a Ciudad de México, donde él y su hermano Raúl empezaron a organizar acciones contra Batista. Allí conocieron a otro revolucionario latinoamericano, un médico argentino llamado Ernesto Guevara, más conocido por su apodo, Che Guevara. Guevara había viajado por Sudamérica durante su juventud y se había radicalizado por la espantosa pobreza que había presenciado allí, pobreza que atribuía al neoimperialismo estadounidense. En los meses siguientes, los Castro, Guevara y sus seguidores se entrenaron y planearon en México su regreso a Cuba. Mientras tanto, el régimen de Batista se volvía cada vez más opresivo. Así, en el verano de 1956, Castro y algo más de 80 seguidores abandonaron México a bordo de un gran yate llamado Abuela, cuyo nombre se atribuye a la abuela de su anterior propietario. Tras una serie de desventuras, encallaron en Playa Las Coloradas, cerca de Los Cayuelos, en Cuba, y fueron atacados por las fuerzas de Batista, que les obligaron a esconderse en las montañas de Sierra Maestra. Solo sobrevivieron 19 de los miembros del grupo original. Fue un comienzo poco propicio para su rebelión armada, pero que daría frutos sorprendentes en los meses y años siguientes. Desde su posición relativamente segura en la Sierra Maestra, Fidel y sus seguidores iniciaron una guerra de guerrillas contra el régimen de Batista, organizando campañas de bombardeo contra las fuerzas gubernamentales. Pronto aumentaron sus efectivos, y cada vez más personas se unieron a los insurrectos en las montañas. Se llevaron a cabo ataques contra cuarteles del gobierno para conseguir más armas y explosivos, y en 1957, Castro dirigía un pequeño ejército en las regiones rurales de Cuba. Pronto surgieron otros grupos militantes con el deseo de derrocar el régimen de Batista. Como consecuencia de todo ello, en 1958 las fuerzas de Batista estaban sometidas a una presión cada vez mayor por parte de los revolucionarios. Hacia el verano, el conflicto empezó a inclinarse a favor de Castro y el movimiento 26 de julio, ya que muchos de los propios soldados de Batista empezaron a desertar de sus puestos, horrorizados por los crímenes contra civiles que se les ordenaba cometer para combatir a los revolucionarios. Finalmente, el 31 de diciembre de 1958, Batista dimitió y huyó del país a la República Dominicana, llevando consigo $300 millones en dinero robado. El 2 de enero de 1959, las fuerzas de Castro ocuparon el cuartel Moncada en un acto simbólico, y 6 días después, el 8 de enero, entraron en La Habana. La Revolución cubana, a pesar de sus inicios poco propicios poco más de 2 años antes, salió victoriosa. Castro no se hizo inmediatamente con el poder. En su lugar, el abogado moderado Manuel Urrutia Lleó fue proclamado presidente del país en un gobierno provisional. Sin embargo,
Castro y sus seguidores dominaban el gabinete de este nuevo régimen provisional. El poder militar de Fidel recibió un reconocimiento formal con su nombramiento como representante de las Fuerzas Armadas rebeldes de la presidencia. El nuevo gobierno gobernaba efectivamente por decreto sin recurrir a ningún parlamento, y dada la influencia de Castro sobre Urrutia, el líder del movimiento 26 de julio era el poder de facto dentro del país tras el derrocamiento de Batista. En pocas semanas, la situación se aclaró cuando el primer ministro, José Miró Cardona, dimitió y se exilió en Estados Unidos. Fidel tomó posesión de su cargo como sucesor a mediados de febrero de 1959. Ocuparía este cargo hasta 1976, cuando se introdujo una nueva constitución, tras lo cual se convirtió en presidente. Castro ocuparía este cargo hasta 2008, con lo que estuvo en el poder en Cuba durante 49 años desde su primer nombramiento como primer ministro en 1959. Siempre se había dado por sentado que Castro sería el miembro más influyente del nuevo régimen cuando llegara al poder. Una cuestión mucho más controvertida era la futura relación del país con su vecino y antiguo partidario de Batista, Estados Unidos. Castro se proclamaba izquierdista, pero durante un tiempo figuras como el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos en 1960, Richard Nixon, creyeron que Castro podría ser aprovechado para la causa americana. Era una visión delirante. Castro no tardó en aliar a su país con la Unión Soviética y con regímenes de izquierda afines de toda América Latina. Además, su promoción de izquierdistas radicales como Guevara a altos cargos del gobierno, indicaba claramente el camino que el régimen deseaba tomar. Las relaciones con Estados Unidos se agriaron aún más durante el primer año de vida del nuevo régimen, cuando Castro ordenó la nacionalización de los intereses empresariales estadounidenses ubicados en Cuba. Las tensiones se agravaron aún más cuando Castro asistió a una Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 1960, donde se asoció abiertamente con los regímenes opuestos a Estados Unidos. El creciente antagonismo pronto desembocó en un intento de intervención militar en Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos. Ya bajo la administración de Dwight Eisenhower, se habían destinado millones de dólares a desestabilizar el régimen de Castro. Cuando el presidente John F. Kennedy fue elegido presidente a finales de 1960, el gobierno estadounidense ya estaba trabajando intensamente con los exiliados cubanos que habían abandonado su patria y se habían establecido en Florida y otras partes de Estados Unidos desde 1959. Muchos de estos exiliados cubanos habían formado una unidad contrarrevolucionaria llamada Brigada 2506 y una ala política llamada Frente Democrático Revolucionario. A principios de 1961 ya colaboraban con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense. Sin embargo, para evitar sospechas en casa y asegurarse de que el régimen de Kennedy pudiera desvincularse del grupo, se estaban entrenando en América Central, en Guatemala. Aquí, en la primavera de 1961, se había formulado un plan para que unos 1.400 de estos paramilitares cubanos lanzaran una invasión naval de Cuba, ayudados por material militar avanzado de Estados Unidos, incluyendo aviones bombarderos B-26 y tanques M-41. Pero a pesar de toda su planificación y del apoyo del gobierno de Estados Unidos, la iniciativa fracasaría rotundamente y dañaría fatalmente las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante el resto de la vida de Castro. La fuerza de invasión partió de Nicaragua y Guatemala en barco el 16 de abril de 1961. El día anterior, Estados Unidos había bombardeado varios lugares de Cuba. Luego, en la mañana del 17 de abril, los 1.400 paramilitares cubanos comenzaron a desembarcar a lo largo de la costa dentro de una ensenada del Golfo de Gazones, o Bahía de los Cerdos, en la costa sur de Cuba. En pocas horas, la Brigada 2506 se enzarzó en un tiroteo con una milicia local. Esto supuso un retraso suficiente para que Castro y su gobierno en La Habana respondieran al desembarco. Fidel ordenó entonces al capitán José Ramón Fernández que iniciara un contraataque. En las horas siguientes comenzaron los bombardeos para destruir la flota invasora. Una vez logrado esto y bloqueada la ruta de escape de la Brigada 2506, las fuerzas castristas entraron en acción, asumiendo Fidel personalmente el control de la operación. En esta etapa, los planes iniciales para la invasión habían incluido un importante apoyo aéreo de Estados Unidos, pero la administración de Kennedy lo abandonó. Sin él, y con su ruta de escape cortada, la fuerza de invasión estaba condenada. El 20 de abril, poco más de 3 días después de su desembarco inicial, la Brigada 2506 se rindió, habiendo perdido ya 118 hombres y cientos más heridos.
En consecuencia, más de 1.200 paramilitares cubanos fueron capturados por el régimen castrista. La reacción a la desastrosa bahía de la invasión castrista fue polifacética. Para Castro, ahora podía reclamar una gran victoria sobre los imperialistas americanos, a los que su régimen vilipendiaba por oprimir e intentar controlar América Latina. Por el contrario, la frustrada invasión del país fue un desastre de política exterior para el régimen de Kennedy. No solo quedó al descubierto que había conspirado para derrocar a un gobierno extranjero, sino que la naturaleza chapucera de la invasión resultó deficiente desde el punto de vista militar. Aunque el gobierno de Kennedy consiguió negociar la liberación de más de 1.000 de los paramilitares cubanos en 1962 a cambio de más de $50 millones en alimentos y medicinas para Cuba. Dejando esto a un lado, la consecuencia más significativa del intento de invasión de Cuba por la Bahía de Cochinos, fue que impulsó al país aún más hacia la Unión Soviética en los campos de la Guerra Fría. En pocas semanas, Moscú y La Habana entablaron negociaciones más intensas, ya que Castro buscaba mayores lazos comerciales y militares con la Unión Soviética y los países de su bloque comunista. Entonces, en diciembre de 1961, Castro afirmó públicamente que era comunista, arrojando esencialmente a su país al campo soviético. En respuesta, la administración Kennedy promovió la idea de que la Organización de Estados Americanos expulsara a Cuba. El enfrentamiento parecía inminente. La Bahía de Cochinos fue solo el primer acto de una situación mucho más volátil que se desarrollaría en Cuba en el transcurso de 1962, la infame crisis de los misiles cubanos. En general, se considera que esta crisis fue el momento en el que la Guerra Fría estuvo más cerca de convertirse en un conflicto nuclear. Los sucesos de Bahía de Cochinos en la primavera de 1961 habían llevado rápidamente a Castro a acercarse aún más a la Unión Soviética. Tras los sucesos de 1961, se creía cada vez más que un nuevo ataque o complot estadounidense acabaría materializándose y que la única forma de proteger la revolución y mantener el régimen de Castro en el poder, era permitir que la Unión Soviética estableciera defensas militares en la propia Cuba. En consecuencia, en los meses posteriores a lo de Bahía de Cochinos, Fidel Castro había negociado un acuerdo con el primer ministro ruso, Nikita Khrushchev, por el que la Unión Soviética instalaría sus avanzados misiles balísticos en emplazamientos de Cuba. Esto garantizaría la protección del país contra una posible invasión de Estados Unidos o de contrarrevolucionarios apoyados por Estados Unidos. Fue una decisión fatídica, que crearía una de las crisis políticas más importantes de la historia moderna. El 14 de octubre de 1962, el comandante Richard Heiser, piloto de un avión espía U-2 estadounidense, realizaba una misión de reconocimiento sobre Cuba cuando divisó y fotografió un lugar de la isla donde se estaban montando misiles balísticos rusos SS-4 de alcance medio. 2 días más tarde, el presidente estadounidense, John F. Kennedy, fue informado de la existencia de misiles balísticos rusos SS-4. Este fue el comienzo de los llamados 13 días de lo que se conoce como la crisis de los misiles cubanos. Kennedy convocó inmediatamente una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y otros asesores clave. Se decidió que estos sitios eran o pronto serían capaces de lanzar misiles nucleares rusos y que estos misiles serían capaces de golpear todas las principales ciudades americanas de la costa este en minutos u horas. En el transcurso de esta reunión inicial, varias personas aconsejaron a Kennedy que bombardeara directamente los emplazamientos de misiles en Cuba y que tal vez iniciara una invasión directa de la isla para derrocar el régimen de Castro y asegurarse de que no se dirigieran más amenazas de esta naturaleza contra Estados Unidos. Sin embargo, Kennedy optó por una acción menos agresiva, pero que sin embargo abrió un periodo de intensa crisis política. En los días siguientes, la crisis ahora se desarrollaba en gran medida entre Washington y Moscú, a pesar de que los misiles que provocaban la crisis se encontraban en suelo cubano e implicaban explícitamente al régimen de Castro. Sin embargo, la táctica política que se estaba desarrollando era que Rusia proporcionaría a Cuba una amplia ayuda financiera y militar a cambio de que el régimen de Castro permitiera a los soviéticos situar sus misiles en suelo cubano. Hay que señalar que los soviéticos consideraban esto como algo estratégicamente aceptable. En 1962, Estados Unidos llevaba muchos años con sus propias armas balísticas y luego nucleares, estacionadas en regiones que estaban tan cerca geográficamente de Rusia como Cuba lo estaba de Estados Unidos, en particular Turquía, en la frontera sur de la Unión Soviética. Khrushchev y los principales miembros del gobierno soviético en Moscú creían que podían instalar armas nucleares en Cuba de forma similar a como Estados Unidos las había estacionado antes en Turquía. Después de todo,
si Estados Unidos tenía sus armas nucleares apuntando a Moscú y otras ciudades soviéticas desde cerca, ¿por qué Rusia no iba a hacer lo mismo? Pero si este era su razonamiento, pronto se demostraría que estaban equivocados. Aunque de un modo que a la larga serviría a los fines rusos, la crisis se agravó en los días que siguieron a la reunión inicial del 16 de octubre. El 22 de octubre, tras el fracaso de los intercambios diplomáticos iniciales, el gobierno de Kennedy ordenó lo que se denominó una cuarentena de cualquier barco que entrara o saliera de Cuba. Se evitó utilizar la palabra bloqueo, ya que, según ciertas definiciones legales, habría constituido una declaración de guerra contra la Cuba de Castro. Se enviaron rápidamente aviones y barcos estadounidenses al Caribe Occidental para vigilar todos los barcos que intentaran entrar en Cuba y evaluar si su contenido incluía material bélico. Esa noche, Kennedy pronunció un discurso televisado en directo a la nación en el que afirmó que cualquier ataque iniciado contra cualquier país del hemisferio occidental desde Cuba sería considerado como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos. A continuación, explicó que el propósito de la cuarentena que acababa de introducirse era garantizar que no llegara más material militar ruso a Cuba. Sin embargo, Kennedy mantuvo que el propósito de la cuarentena no era cerrar todas las mercancías que entraran en el país de la misma manera que los rusos habían cortado todos los suministros por tierra a Berlín Occidental durante el bloqueo de Berlín de 1948. El siguiente paso correspondía ahora a la comunidad internacional en general y al gobierno ruso de Khrushchev. En los días siguientes, la crisis se agravó a medida que los aliados de Estados Unidos y los de la Unión Soviética intensificaban su retórica y su voluntad de acudir en ayuda de sus respectivos aliados y la crisis derivaba en una guerra abierta. El 24 de octubre, el Papa Juan XXIII hizo un llamamiento a ambas partes para que consideraran las implicaciones de sus acciones. A lo largo de estos días, Castro siguió insistiendo en que la instalación de las armas era una acción defensiva y no ofensiva. Pero la respuesta que importaba era la que llegaba de Moscú. Las primeras señales no fueron buenas. El 24 de octubre, las agencias de noticias soviéticas difundieron un telegrama de Khrushchev a Kennedy en el que se afirmaba que la Unión Soviética consideraba la cuarentena como un acto de agresión militar y solicitaba el cese inmediato de las actividades en aguas cercanas a Cuba. Esto supuso una nueva escalada de la crisis. Así, el 24 de octubre y durante las horas que siguieron, el mundo estuvo quizás tan cerca del estallido de una guerra nuclear como nunca lo había estado, todo ello provocado por la instalación de los misiles balísticos nucleares en la Cuba de Castro. En las horas que siguieron, Estados Unidos solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al tiempo que enviaba cientos de aviones bombarderos, entre ellos casi 2 docenas de bombarderos B-52 con armas nucleares, que fueron puestos en el aire alrededor de Cuba y también cerca del espacio aéreo soviético. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Los días 25, 26 y 27 de octubre fueron testigos del periodo más intenso de la crisis de los misiles cubanos. Mientras continuaban las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos, los barcos que se dirigían a Cuba seguían siendo controlados por la cuarentena estadounidense en busca de armas nucleares. El 26 se iniciaron las negociaciones entre Moscú y Washington, pero estas estuvieron a punto de verse comprometidas por el derribo de un avión estadounidense por un misil tierra-aire lanzado desde Cuba. Khrushchev declaró posteriormente que este ataque había sido ordenado por Raúl, el hermano de Fidel, en lugar de ser una directiva de la Unión Soviética. En Washington se tomó la decisión de invadir Cuba si se derribaba otro avión. Pero prevaleció la calma. A finales del 27 de octubre, las negociaciones estaban avanzadas para que los rusos retiraran sus misiles y dejaran de desarrollar las bases de lanzamiento en Cuba a cambio de que el gobierno de Kennedy retirara sus propias armas nucleares de Turquía. Además, Kennedy escribió a Khrushchev afirmando que el gobierno estadounidense respetaría la soberanía de Cuba en lo sucesivo y no intentaría otra intervención como la que se había intentado con la invasión de Bahía de Cochinos. Este acuerdo fue suficiente para que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pudieran salvar las apariencias y la independencia de Cuba quedara preservada en lo sucesivo. Así, la crisis de los misiles cubanos llegó a su fin después de 13 días, el 29 de octubre de 1962. Tras la crisis, se llegó a un acuerdo para establecer mejores comunicaciones entre el gobierno estadounidense y el régimen soviético de Moscú. La Guerra Fría también entró gradualmente en un periodo de desescalada, en el que las tensiones se redujeron paulatinamente a lo largo de la década de 1960 y especialmente en la de 1970, antes de una nueva escalada en la de 1980.
Para la Cuba de Fidel, el impacto de todo esto fue que la nación insular no volvería a sufrir la injerencia directa de Estados Unidos. En la segunda parte de este video, nos adentraremos en los sucesos que siguieron en la isla caribeña tras la ya conocida crisis de los misiles en 1962. Así, exploraremos el devenir político de Fidel Castro y relataremos el desenlace de la vida de este personaje de la historia, revisando los eventos que moldearían su legado. Mientras tanto, no olvides darle like y suscribirse. Muchas gracias por vernos.